justamente ahorita estamos hablando de que este miércoles vamos a tener esta noche especial de unción para los planes y propósitos y peticiones que tenemos para este 2023. Y la realidad es que siempre que comenzamos un año, pues tenemos esta idea o estamos constantemente escuchando el tema de los planes y propósitos. Todos de alguna manera nos hacemos planes y propósitos. Todos de alguna manera nos establecemos ciertas metas para poder cumplir durante este año. Y ojo, yo no quiero hablarte el día de hoy de planes y propósitos, porque eso lo van a ver el miércoles. Pero sí quiero hablarte de algo que sucede con los planes y propósitos. Y la realidad, seamos honestos, ¿cuántos de los que se propusieron algunos planes en enero del 2022 terminaron en diciembre del 2022 diciendo los cumplí? Honestamente, si ustedes me preguntan, la verdad es que yo no cumplí ninguno de mis planes y propósitos, ¿sí? Uno de ellos era bajar de peso y claramente no lo cumplí, ¿verdad? Otro de ellos era hacer ejercicio. Y los primeros 2 meses ahí me tenías en el gimnasio, así como la oración. Sí. Ahí me tenías en el gimnasio, bien intenso, bien intenso. Y de repente empecé con cositas de que, ay, no, es que me duelen mucho las piernas. Y ya, valió queso, ya no fui nunca más al gimnasio. ¿Y por qué les digo esto? Porque en sí tenemos esta intención de tener planes y de tener propósitos, pero el problema está en que cuando iniciamos un año, hay veces que nosotros no nos medimos y queremos lograr absolutamente todo. Queremos hacer los cambios que no hicimos durante toda nuestra vida al principio de un año. Queremos hacer todos los cambios necesarios para que nuestra vida sea mejor en una semana. Queremos planear que nuestra vida sea un cambio así por completo de 180 grados en una semana. Y honestamente eso, si uno no lo sabe controlar, no lo sabe medir, puede llegar a ser un verdadero problema. Yo quiero serles muy honesto. Este año 2022 fue un año de mucho trabajo para mí. Yo terminé literalmente el año 2022 trabajando. Y desde los congresos, de las reuniones de jóvenes, desde las actividades especiales, terminamos el año 2022 con el GES, donde fuimos más de 200 jóvenes a compartir a Ciudad Valles. Fue muy intenso este año. Y honestamente no he tenido tiempo para sentarme y decir, a ver, ¿qué quiero yo lograr este año 2023? Pero el problema está en que yo me empecé a presionar, en decir, es que tengo que tener los planes y propósitos ya. Tengo que hacerlo. Y ahí es donde está el verdadero problema. Porque sin pensarlo, terminamos planeando o poniéndonos como propósito cosas que lo más probable es que no las logremos. Y es que hay mucha presión social respecto a eso. Si ustedes ven en las redes sociales, van a poder ver a una cantidad de personas que se ponen muchos planes y propósitos. Todos, a lo mejor predicadores famosos o gente famosa que tienen muchos seguidores, ustedes los ven y hasta hacen una imagen hermosa donde ponen todos sus planes y propósitos. Y tú te sientes presionado porque dices, pues es que yo no, lo único que quiero pues es ya no verme tan gordito, ¿va? Ahorita estaba leyendo un chiste que dice, ¿cómo no quieres que te salga el monito en la rosca de Reyes y te comes como 10 pedazos? Pues sí, cierto, ¿va? Al que le cayó saco, que se lo ponga. A lo que voy es que hay veces que nos sentimos con esa presión y cuando tenemos esa presión empezamos a planear o a ponernos de propósito cosas que no son realistas. Pero el problema más fuerte de todo eso es que todo eso nos lleva a algo que se llama el afán. Nos lleva a afanarnos. Nos lleva a preocuparnos de más. Y el afán lo único que hace es contaminar el propósito real que Dios tiene para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con el afán. Hay que tener mucho cuidado de no afanarnos por querer lograr absolutamente todo. De hecho, si un consejo les puedo dar es que si ustedes van a hacer un propósito, es mejor que tengan un solo propósito, pero con la verdadera intención de hacerlo, de lograrlo, que tener 20 y no lograr ninguno a final de año. Vuelvo a ser honesto, ninguno de mis planes de enero de 2022 se cumplieron en diciembre de 2022. ¿Fue un mal año? No fue un mal año. Logré otras cosas,
Sucedieron otras cosas muy buenas en el 2022. Sucedieron muchas cosas extraordinarias y de las cuales estoy muy agradecido con Dios. Pero a veces le dedicamos tanto tiempo. Por ejemplo, ustedes le van a dedicar 3 días de ayuno a esos planes y propósitos. 3 días de ayuno. Hermanos, el año pasado 3 días dejé de comer para esos propósitos que no cumplí en diciembre del 2022. Ahora, obviamente yo sé que no nada más fue por eso y vaya, estoy tratando de ponernos en perspectiva. O sea, nos esforzamos por eso. Se compran libretas para eso, se compran agendas para eso. Compran dietas así. El primer año pagas todo el año del gimnasio. Y si eres como yo terminé pagando 3 años de gimnasio y no fui ningún día. Pero bueno, es otro testimonio. Después se los grabo y se los mando. Ay, sí, para que no caigan en las trampas del gimnasio. No, a lo que voy es que invertimos mucho en querer lograr todas estas cosas. Y qué triste es que por afán, por querer acaparar todo, por querer lograr todo, no seamos capaces de lograr una sola cosa. Y saben, el enemigo no necesita otra cosa más que tú te afanes para que no cumplas el propósito de Dios. Es lo único que necesita. Que tú te preocupes de más, que tú lleves al grado la preocupación de ni siquiera recordar cuáles son las cosas importantes en tu vida. El afán lo que hace es que cosas tan buenas como el trabajo, como la familia, como el servir a Dios, como el servir a los demás, se conviertan en algo negativo y dañino. Eso es lo que hace el afán. Contamina por completo todo lo extraordinario que Dios quiere para ti. Debemos de tener mucho cuidado con el afán. Saben, muchas veces nosotros no dimensionamos el qué tanto estamos preocupados, y ahí es donde uno tiene que aprender a discernir el estar genuinamente preocupado o interesado en lograr algo, o simplemente afanado por lograr otra cosa. Yo conozco pastores que perdieron a su familia, a su matrimonio, por servir a Dios. ¿Es algo bueno servir a Dios? Claro, pero el afán hizo que perdieran algo más importante. Y no los juzgamos, ¿saben? Dios, vaya, somos humanos, cometemos errores, pero si nosotros podemos hacer algo para no cometer errores todavía más fuertes y más trascendentales, entonces tenemos que hacerlo. Usted está a punto de escribir, si no es que ya lo hizo, escribir sus propósitos y sus planes para este 2023, pero no lo haga afanado. Llévesela tranquilo. Baje 1 kilo por mes. Si lo sumas son 12 kilos al año. Lo que yo necesito bajar. Váyase tranquilo. No quiera cargar 30 libras de pesas. No, váyase tranquilo. Los hombres vayan, aunque sean con las mancuernas de mujeres, no pasa nada. Te vas a ver bien chulo con las rositas, bien padre, pero ¿quién te va a preocupar? Claro, sí te agüita porque ves al otro peladote así grandote, el otro acá cargando 100 libras, ¿no? Pero pues tranquilo, vete sin afán. Ahora, eso es en algo superficial, pero imagínense en cosas tan importantes como, por ejemplo, una relación con Dios. Yo sé que muchos, como ahorita dijo Ingrid, podemos ofrecerle a Dios el tener una relación más cercana con Él, el venir a la oración cada martes o cada viernes a las 6 de la mañana, o los días que tenemos a las 8 de la mañana, el venir una reunión o 2 reuniones al mes, servir más en la iglesia. Yo sé que de alguna manera todos nos están haciendo el poder hacer todo eso para Dios durante este año 2023, pero váyase sin afán. No quiera decir, no, me va a venir todos los días a servir, y es padre venir a servir, pero si usted va a perder algo más importante, tenga cuidado. No tiene que afanarse, simplemente váyase tranquilo, póngase propósitos reales. Yo a muchos jóvenes yo les aconsejo, porque la mayoría vienen a preguntarnos ¿cómo le hago para tener una mejor relación con Dios, para meterme con Dios? Y eso es algo con lo que yo luché cuando yo era joven, porque yo escuchaba a personas que te decían, oye, yo oro 2 horas diarias, y yo, a la torre, no, yo ando apresurado orando por los alimentos porque ya tengo hambre.
Y estos pelados 2 horas diarias, yo no puedo con eso. Ahora, si hay alguien que los hace, mis respetos. Pero a mí personalmente, yo no podía con eso. Y me presionaba porque decía, es que pues yo quiero orar a Dios, pero pues 2 horas no puedo. Y más porque yo, no sé ustedes, pero yo me distraigo muy fácilmente. Con cualquier cosita me distraigo. O sea, yo estoy orando a Dios y de repente ya pensé en cosa y media. Pero es porque, no sé si se ha distraído, no sé. Pero el punto es que para mí era muy difícil. Y yo me acuerdo que alguien me dijo, es que no tienes por qué orar inmediatamente 2 horas. Ve orando poco a poco. Y si este consejo a alguien le sirve, adelante. Pero no tienes por qué orar tanto tiempo. Digo, es importante, es bueno, sí, pero empieza de a poquito. Empieza 10 minutos, 15 minutos, media hora. Y cuando menos lo esperes, vas a estar orando. Es más, hasta se te va a pasar el tiempo sin que te des cuenta en la presencia de Dios. Igual con la Biblia. Yo sé que la Biblia es un libro precioso, hermoso, me encanta la Biblia. Pero hay que reconocer que de repente tiene unas cosas así media. Y tenía 5,000 vacas y no sé qué. O sea, sí está muy padre la Biblia, muy hermosa y tiene muchas cosas. Cuando ya profundizas y estudias la Biblia te das cuenta de que tiene una riqueza impresionante. Pero puede irse de poquito. Lea las cosas que a lo mejor pueda entender un poquito más. Lea un capítulo diario o tenemos un plan de lectura, si le sirve ahí lo puede usar y puede empezar con ese plan y poco a poco, cuando menos lo espere, va a terminar leyendo mucho y profundizando muchísimo en la palabra de Dios, pero no tiene por qué hacerlo inmediatamente. O sea, hágalo sin afán. Si lo puede hacer, adelante, qué bueno, gloria a Dios por su vida, pero que una intención tan buena como esa no se convierta en algo que no se cumpla a final de cuentas. Algo con lo que yo también batallaba era con escuchar las predicaciones. Yo batallé mucho para recibir, pero empecé poco a poco. Y ahorita les voy a contar un poquito más cómo pude superar todo eso. Pero ahora, ya sabemos que el afán es un problema. Ya sabemos que el afán nos puede causar muchísimos estragos en nuestros propósitos y planes. Pero ahora yo quiero compartirle el antídoto para el afán. Yo estoy casado con una doctora y está con ganas. Una, porque pues no pagas consultas. Y dos, pues porque la verdad es que te sientes mal y ya tiene ahí el antídoto así especial así para poder que me sienta mejor. Por ejemplo, ayer me dolía mucho la garganta, mucho. O sea, de verdad, yo estaba preocupado porque pues imagínense, yo iba a predicar 3 reuniones y me dolía muchísimo la garganta. Y ya me dio, no sé qué me dio, pero me dio algo que se me quitó. Dije, gloria a Dios por estar casado con una doctora. Pero yo quiero decirle cuál es el antídoto para el afán. Y quiero que leamos este pasaje en la Biblia, que es una historia, o es una historia, una anécdota que Jesús cuenta, o más bien Lucas cuenta de Jesús y un par de mujeres con las que lidió, con las que de alguna manera se encontró. Y esta historia está en Lucas 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Se los leo en la nueva traducción viviente. Y dice de la siguiente manera: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, esta historia es muy chistosa en muchos sentidos. A mí me parece chistosa. Para empezar, Jesús viene a Betania, que es el lugar donde ellos se encontraron, donde estaban Marta y María. Y imagínense que Jesús usted se da cuenta que Jesús va a ir a su casa. ¿Usted qué haría? No, limpia el baño que tiene como 3 semanas sin limpiar, ¿verdad? O sea, se pone a barrer, se pone a limpiar los platos, saca la mejor vajilla, es más, lo que no tiene va y lo compra, pinta la casa. ¿A poco no tiraría la casa por la ventana si Jesús viene a su casa? Claro
Claro que lo haría, yo lo haría. O sea, yo cambiaría todo con tal de que Jesús se sintiera impresionado y se sintiera bien atendido. Y no me pondría el asador que compré que no he usado, lo estrenaría, prendería el carbón, traería unos cortes acá, unos tomahawk acá, bien chido, unas costillitas. Ay, gloria a Dios. Perdón, hermanos, ya me estaba distrayendo Oigan, yo me pondría bien guapo con la comida. Y yo sé seguro que muchos de ustedes, si a veces a la familia quieres darle todo, imagínate a alguien tan impactante, impresionante como Jesús. En ese aspecto, para mí, Marta reaccionó como cualquiera reaccionaría, ¿no? Marta sabe que va a venir Jesús, se pone a hacer de todo, se pone a limpiar la casa, se pone a cocinar, se pone a hacer los tamales, fue a comprar la rosca, no sé si vendían roscas en ese sentido, pero y no nada más la chicharrosca, así para que se sienta bien rico. Se pone bien guapa Marta en todos los sentidos y empieza a hacer de todo para recibir a Jesús. Y tiene una hermana, Marta, ¿sí? Y todos nos podemos sentir identificados con eso, ¿no? Tiene esta hermana que la muy digna, lo único que hace cuando llega Jesús es sentarse y platicar con él. ¿Sí o no, hermana? Usted se enojaría por eso. ¿Qué fue lo que Marta hizo? Marta se enojó al grado, así yo me imagino que anda toda desesperada, toda estresada la Marta, que le dijo: ay, Jesús, o sea, dile algo. Mírame aquí, yo toda sudada, ni siquiera me puedo maquillar ni nada, o sea, y aquella, bien a gusto y platicando contigo. Ay, sí. O sea, no lo dijo así, pero más o menos así dice la Biblia, ¿no? Literal, así. Marta le dijo: dile algo, por favor. ¿Cómo puedes permitir que ella me deje servir sola? Y me encanta la respuesta de Jesús, porque es una respuesta que no te esperarías. Tú te esperarías que Jesús le dijera: no, sí, María, no, así échale la mano, sí, sí. Digo, por el bien de todos. No se nos vaya a poner media loca la Marta y no vaya a hacer que... Y me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice: Marta, alivianá, aliviánese. ¿Sabes? María está haciendo lo que tiene que hacer. María está obteniendo algo que todos debemos de obtener. Yo no soy nadie para quitarle eso a María. Bueno, dijo, nadie puede quitarle eso a María. Y me encanta porque lo que Jesús ahí nos enseña es que el antídoto para el afán es escuchar su voz, es escuchar su palabra, es escuchar lo que Él quiere para nosotros, es escuchar lo que Él quiere decirnos cada que nosotros lo buscamos. El antídoto para no afanarnos con tantas cosas es escuchar el propósito tan extraordinario que Él tiene para nosotros. Y si nos vamos a hacer aún más profundos con la acción de María, la posición que relata la Biblia en la que María estaba, que era una posición de estar sentada a los pies de Jesús, literalmente, la posición en la que estaba era la posición de un discípulo. Y el antídoto para el afán, aparte de escuchar a Dios y su voz, es ser discipulados por Dios, ser guiados por Él, dejar que Él nos ayude y nos inspire y nos diga qué cosas debemos de decidir o qué decisiones debemos de tomar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Consultar con Él qué es lo que quiere que nosotros hagamos. En el trabajo, en la familia, en los negocios, en la iglesia. En el contexto de lo que estamos viendo aquí, para Dios era más importante que escucháramos lo que Él quería decirnos que lo que nosotros podríamos darle. Y ojo con esto, no estoy diciendo que no le demos nada,
Hay que darle servicio, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que darle lo que Él de alguna manera, más que pedirnos, nos dice que hagamos por nuestro bien. Más que eso, es más importante aprender a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y es que ese es el problema, que a veces en la vida espiritual nos afanamos tanto, por ejemplo, por servir, que no nos sentamos a escuchar. Yo les platicaba ahorita eso, exactamente. Yo soy una persona que me encanta servir, me gusta servir, me encanta. Y ha llegado un punto en donde yo sirvo mucho, pero empecé a dejar de escuchar a Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y para mí fue muy difícil porque les digo, soy muy distraído y estar en una predicación como ustedes están ahorita escuchándome, para mí es muy complicado. Y me estresa mucho porque de verdad yo quiero escuchar la palabra de Dios y sentarme y recibir, yo quiero, pero me distraigo bastante y de verdad hago muchas cosas para enfocarme. Y hasta ahorita encontré una manera en la que yo, humanamente hablando, puedo hacer algo para poder enfocarme, que es literalmente yo agarro una libreta y escribo todo lo que dice el pastor, así literalmente todo, así hasta el machín chicharrín, todo. Así es, yo tengo un hijo que no sé, que así también, ya ves que siempre ven ventilando cosas. Lo escribo porque para mí esa es fue mi forma de encontrar el poner atención, ¿sí? Pero de verdad, a mí me preocupaba mucho el estar afanado por servir y dar y no escuchar. ¿Sabes? Cuando uno no aprende a escuchar, no tiene nada para dar. Por eso es importante que nosotros siempre, cuando hablemos de propósitos, de planes, cuando hablemos de decisiones importantes en nuestra vida, aprendamos a escuchar a Dios. Y saben, yo sé que el tema de escuchar la voz de Dios es súper amplio y es muy complejo, pero todos en algún momento hemos escuchado la voz de Dios y hemos sabido cuando Dios nos dice, por aquí es. Y saben, si uno se aferra a buscar, no se afana, sino que de alguna manera empiezas a buscar con intensidad el que Dios te confirme, el que Dios te diga por dónde ir, vas a escuchar de alguna u otra manera la voz de Dios. También es importante que nosotros aprendamos a aceptar cuál es la voz de Dios, porque el problema es que Dios te habla, pero no aceptamos lo que Dios nos dice. Y eso es algo en lo que nosotros debemos de trabajar. Que a veces que Dios te dice, pues ya deja de hacer tranzas en el negocio. Y tú, ay no, eso no es Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de aprender a discernir cuando es Dios el que nos está hablando y aceptar cuando Dios nos esté diciendo lo que debemos de hacer. Pero en esta historia, aparte del antídoto que ya les dije, que es escuchar la voz de Dios, que es ser discipulados por Él, en esta historia, al menos yo identifico 5 voces las cuales no debemos de escuchar, o que son voces que nos distraen de la verdadera voz que debemos de escuchar, que nos distraen de la voz de Dios. Y la primera voz de la cual nosotros debemos de tener cuidado, y la primera voz de la cual nosotros debemos de alguna manera de discernir para que no nos afecte o no nos deje escuchar lo que Dios tiene para nosotros, es la voz de la desesperación. Porque saben, Marta estaba desesperada. Digo, lo entendemos, ¿no? Digo, como dato curioso, imagínense la desesperación de Marta. Aparte de recibir a Jesús, Marta y María eran hermanas de Lázaro. Eso lo pueden ver ustedes en Juan 15 o Juan 11, no me acuerdo exactamente en dónde. Pero ellas eran hermanas de Lázaro. Lázaro era la persona a la cual Jesús resucitó. O sea, no nada más estaban recibiendo al mismísimo Jesús, estaban recibiendo a la persona que resucitó a su hermano. O sea, la presión de atenderlo era impresionante. A ese grado llegó la desesperación de Marta al ver que su hermana no estaba reaccionando de la misma manera. A ella le ganó la desesperación. Y al momento de ganar la desesperación terminó por culparla y por juzgarla por la manera en la que ella estaba haciendo las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado de no desesperarnos. Saben, una de las cosas curiosas de Dios es que Dios siempre en todos sus procesos nos quiere enseñar a esperar. Es una constante.
véalo. Hay algunos de ustedes que reciben milagros inmediatamente y gloria a Dios por eso, pero vemos algunos en los cuales nosotros tenemos que esperar. Pero todo el proceso de Dios tiene como hasta cierto punto la finalidad de que nosotros aprendamos a esperar. Si no esperamos, no valoramos. Si no esperamos, no apreciamos, no agradecemos. Y Dios nos enseña a esperar. Así que tenemos que tener nosotros la paciencia de que si Dios pone en nuestro corazón un plan y un propósito, en algún momento se va a cumplir. Probablemente no en el momento que nosotros queramos, probablemente no de la manera en que nosotros queramos, pero no nos debe ganar nunca la desesperación. Lo peor que puedes hacer en un plan o en un propósito es desesperarte. Saben, estamos en general, la sociedad en general o el común de las personas, somos tan desesperados que a veces solucionamos las cosas de una manera muy ilógica. O sea, te desespera no bajar de peso y dices, bueno, ya, y sigues comiendo como no deberías. Y todo por desesperación. Terminas perdiendo las cosas por desesperación. O sea, imagínate que estés allá en control vehicular, que tienes que hacer una fila como de, no sé, 2 semanas o algo así. Estás ahí en control vehicular, ya estás a punto de llegar y dices, ay no, ya qué desesperación, déjame voy. Ya estás a punto de llegar. No te falta nada para llegar, pero te desesperaste en el momento en el que estabas a punto de llegar y ya perdiste todo lo que invertiste o todo el tiempo que invertiste ahí. Y si lo aplicamos en nuestra vida es exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando uno está buscando a Dios y no escuchas la voz de Dios, puedes desesperarte. Y cuando te desesperas, imagínate, estás perdiendo la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para ti. Seamos cuidadosos de no desesperarnos, de no tener la actitud de Marta y desesperarnos solamente porque las cosas no están saliendo como yo quiero, como yo quisiera. Ahí nos damos cuenta que para Dios, para Jesús en este caso, lo único necesario, lo único suficiente era que te sentaras a sus pies a escucharlo. Pero Marta se desesperó y terminó por menospreciar lo que su hermana hacía y también terminó por no escuchar lo que Jesús en ese momento estaba diciendo. Que por cierto, esto no lo dije en la primera reunión, pero es algo interesante. Jesús venía de contar esta historia del buen samaritano. Si ustedes leen antes, Lucas 10, antes del versículo 38, está la historia del buen samaritano. Y Jesús, yo me imagino que Jesús estaba contando algo similar a eso. Imagínense haber escuchado la parábola del buen samaritano del mismísimo Jesús. O una historia de ese tipo, una parábola de ese tipo. No te imaginas lo que te pudieras estar perdiendo solamente por estar afanado. Lo segundo en lo que nosotros debemos de tener cuidado, la segunda voz que nosotros no debemos de escuchar o que debemos de tener cuidado de escuchar es la voz de la comparación. Porque lo primero que hizo Marta fue desesperarse, pero lo segundo fue compararse. Marta en su posición, para ella estaba haciendo algo más que María. Pero desde la perspectiva de Jesús, María estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, no porque Jesús menospreciara lo que Marta hacía. Yo creo que para Jesús también era importante, también era bueno, también lo vio con agrado. Pero no era necesario que lo hiciera. Lo único que necesitaba era que lo escucharan. Y nosotros debemos de tener cuidado porque ahí es donde nosotros cometemos muchos errores. Cuando empezamos a compararnos con los demás. Cuando empezamos a compararnos con los propósitos y los planes de los demás. Cuando, por ejemplo, tú te pones, perdóname que diga las cosas de dieta, pero es que creo que es el propósito más común que todos tenemos, ¿no? Pero cuando tú te pones a dieta y te pones a dieta con tu familia y, oye, tú eres el más aplicado y todos los demás no son tan aplicados y bajan de peso y tú no. Imagínate, eso
ahí es donde empiezan a compararte y decir, no, pues es que esto no es para mí, no, pues es que yo tengo el metabolismo más lento. No, empiezas a decir un chorro de cosas y todo por compararte. Ahora, eso tradúcelo también en otros propósitos más importantes, por ejemplo, en el tema de la relación con Dios. Por ejemplo, yo me esfuerzo en mi relación con Dios, pero de repente veo algunas personas que publican unas cosas impresionantes de la Biblia. Yo digo, no puede ser. O sea, yo me tardo 20 minutos en un versículo y estas personas avientan un capítulo y digo, wow, qué increíble todo lo que Dios les habla. Pero cuando uno empieza a compararse, yo puedo tomar la decisión de decir, no, pues no, pues entonces ¿para qué lo hago si no es tan relevante, tan trascendental? Pero ahí es donde uno tiene que entender que para Jesús lo suficiente, lo necesario es solamente que nosotros lo escuchemos a Él. Y que su propósito, su misión es igual de importante que el del que está a su lado. Lo que Dios tiene para usted es igual de impactante e impresionante que el de la persona que está a su lado. No se compare, no compare su propósito con el de los demás, porque ahí es donde el enemigo gana. Cuando uno empieza a menospreciarse o a menospreciar a otros, ahí es donde el propósito empieza a terminarse. Yo los invito a que no se comparen. Si ves que alguien está creciendo en algo, aprende de esa persona, busca, inspírate de esa persona, pero que no sea un punto en el que tú termines desechando todo lo extraordinario que Dios tiene para ti solamente por compararte. Al final de cuentas, Dios dejó muy en claro que no necesitamos solamente más que escucharlo a Él, y que de alguna manera lo que Marta estaba haciendo era simplemente menospreciar lo que María hacía porque pensaba que lo de ella era más importante o impactante. La tercera voz de la cual nosotros debemos de tener cuidado es la voz del egoísmo. Si vemos en el versículo, me parece muy interesante cómo Marta deja muy en claro lo siguiente. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude en lo que estoy haciendo. Y ahí lo que está haciendo ella es verlo desde una perspectiva egoísta. ¿Por qué Marta no dijo, por qué no le dices que te sirva a ti como yo también te estoy sirviendo a ti? Lo que Marta estaba enfatizando era que ella me ayude a mí para lo que estoy haciendo para ti. Y es que muchas veces nosotros pensamos de esa manera, de manera como egoísta, como si solamente se tratara de nosotros. Pero debemos de hacer a un lado el egoísmo, porque créanme que cuando uno se deja guiar por el egoísmo, terminas por quitarle la oportunidad a las personas que están a tu alrededor de también ser bendecidas. Y esto es importante. Mi servicio a Dios es mi servicio. El servicio de mi esposa, que es alguien que me ayuda, ella no me ayuda a mí, ella sirve a Dios. Lo hacemos juntos, sí, está padre y está muy chido, pero a final de cuentas, el hecho de que ella me ayude en ciertas cosas a mí no lo hace para mí, lo hace para Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, que debemos de desprendernos un poquito de lo que nosotros pensamos que debemos de recibir o que nosotros debemos de hacer y dejar de pensar que se trata de nosotros. Dejar de ser egoístas y empezar a ser un poco más compartidos con los que están alrededor nuestro, un poco más conscientes de que los que están alrededor de nosotros también pueden ser bendecidos con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decidamos y nos pongamos como propósito. Yo quiero invitarlos a que ustedes este año sean un poco menos egoístas que el año pasado.
Y ojo, no los conozco, o sea, bueno, muchos los conozco, pero no es como que conozca lo suficiente como para juzgar si alguien es egoísta o no. Y aún así, si conociera, ni siquiera me atrevería a juzgar a alguien si es egoísta o no. Pero uno sabe cuándo es egoísta. Y uno tiene que dejar de pensar que se trata de mí. Una vez yo les decía a los que están en el grupo de jóvenes conmigo apoyándome en la posada, yo les dije, miren, a mí, o sea, no es mi ministerio, es el ministerio de Dios, es lo que Dios puso en mi vida. ¿Y por qué lo dejo en claro esto? Porque yo no pretendo, aunque Dios a mí me da una responsabilidad y me da una guía para ese grupo de jóvenes, no se trata de mí, sino se trata de lo que Dios quiere hacer en todos esos jóvenes. Y yo no puedo pensar en ningún momento en beneficiarme personalmente por lo que suceda en ese grupo de jóvenes o por lo que suceda en esta iglesia, porque no se trata de eso. Se trata de la bendición que, por ejemplo, ustedes como iglesia reciben a través de alguien como nuestro pastor. Debemos de quitarnos ese pensamiento egoísta para poder dejar que fluya el propósito de Dios para nosotros. La cuarta voz de la cual Marta fue víctima fue la voz de la incongruencia. Que Marta fue incongruente. Ella estaba haciendo todo para Jesús, estaba haciendo todo para que Jesús fuera impresionado, para recibir a Jesús, pero su intención era completamente distinta a la que debería de ser. Su intención fue, aunque vuelvo a repetir, no me atrevo a juzgarla como tal, pero ella deja en evidencia que verdaderamente su intención era completamente otra al verdaderamente servir a Jesús. Porque si ese hubiera sido su deseo, ella pudo haber discernido mejor qué era lo que Jesús necesitaba, o pudo haber incluso preguntado un poco más o ir más allá de simplemente hacer las cosas y dar por hecho que Jesús esperaba una cosa de ella. Marta llegó a ser incongruente porque aunque estaba haciendo algo para Dios, realmente ella no lo estaba haciendo para Dios. En cambio María sí estaba escuchando la voz de Dios, sí estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y nosotros debemos de cuidar de no caer en esas incongruencias, como las que les decía ahorita. Sí dar, servir mucho y dar mucho y todo lo que sea, pero no sentarse a recibir o a escuchar a Dios, la palabra de Dios. Por un tiempo yo luché mucho con esta frase porque hubo un tiempo donde se decía mucho esto de es que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Y sí, la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, pero la iglesia también tiene que entrar en las cuatro paredes a escuchar lo que Dios tiene para ellos. Es importante ir a servir, sí, es importantísimo, es valiosísimo y debemos de hacerlo porque eso es lo que Dios puso como encomienda, es lo que Jesús dijo que hiciéramos. Pero también es importante que nosotros nos sentemos a escuchar lo que Él quiere decirnos a nosotros. Si nosotros nada más estamos yendo hacia afuera, pero no somos capaces de sentarnos a recibir, entonces estamos cayendo en una incongruencia. Y a mí me encanta el Ministerio de Sanidad Divina. Tengo la oportunidad de estar en el grupo de WhatsApp, que es un grupo, me encanta porque suben casi todos los días, si no es que todos los días, fotos de las actividades que hacen. Digo, wow, qué impresionante. Y milagros que ponen. No, oré por esta persona que tenía un tumor y el tumor se quitó. Yo, órale. Oré por esta persona hace una semana que tenía cáncer y ahorita ya Dios la sanó. Yo, wow. Eso es la iglesia, sí. Pero tenemos que sentarnos a escuchar. Entregamos una casa en la semana antepasada o pasada. Se entregó una casa a una persona, una familia que no tenía dónde vivir. Se entregó una casa. Eso es impactante, sí, es importantísimo, sí, hay que hacerlo. Pero también hay que sentarnos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Perdónenme que lo diga, pero obra social cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ir a comprar 100 juguetes allá en el centro y regalarlos en una colonia pobre. Cualquiera puede hacer 200 lonches y regalarlos en un hospital. Cualquiera lo puede hacer. Y no, vuelvo a repetir, no por menospreciar el trabajo de mis hermanos de Sanidad Divina, porque ellos hacen más que entregar comida. O sea, eso me queda claro.
No es por menospreciar ese trabajo. Ese trabajo es valiosísimo, importantísimo. Pero hay veces que hasta en los hospitales llegan de 2, 3, 4, 5 grupos diferentes de muchas iglesias cristianas y no cristianas a dar comida a los hospitales. Cualquiera lo puede hacer. La diferencia no está en lo que uno hace, sino en lo que uno recibe de parte de Dios y puede entregar a los demás. Tú no sabes que lo que un domingo puedas escuchar, que lo que un domingo tú escuchas pueda ser de bendición para alguien por el quien tú ores allá afuera. Pero es importante que nosotros tengamos esa congruencia. Tengamos esa congruencia. Y la quinta voz, de la cual debemos de tener cuidado y de la cual Marta fue víctima, fue de la voz del protagonismo. Y una cosa yo he aprendido en mi vida, que la historia de mi vida, el protagonista no soy yo, el protagonista es Dios. Y yo quiero invitarte a que tú pienses que en la historia de tu vida el protagonista no eres tú, es Dios. Y ojo, no quiero que con esto ustedes lleguemos al extremo de menospreciarnos como personas, de menospreciar nuestros talentos, lo que hacemos. No, es bueno aceptarlos, valorarlos y ponerlos en práctica. Pero cuando uno entiende que el protagonista de lo que nosotros hacemos es Dios y el que se lleva la gloria de lo que hacemos es Dios, eso es algo que cambia por completo el panorama de nuestra vida. Saben, lo que lleva a afanarnos muchas veces es que buscamos ese protagonismo. Y yo sé que a lo mejor en una corriente digamos común se escucha mucho es que tú eres el protagonista de tu vida y es que tú eres el que tienes que pensar en ti, etcétera, etcétera. Y aunque eso es importante, pero cuando nosotros entendemos lo valioso que es recibir un sacrificio tan importante como el que Jesús hizo por nosotros, nos damos cuenta de que realmente lo que nosotros hacemos tiene un propósito más grande que lo que nosotros somos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque eso es una decisión muy importante. No cualquiera la puede tomar, pero cuando uno lo hace, entiendes que todo lo que sucede a tu alrededor tiene un propósito mayor. Todo lo que tú haces tiene un propósito mayor. Saben, a lo mejor Dios te está promoviendo de puesto y a lo mejor tú piensas, bueno, sí, para ganar un poco más de dinero. Pues qué bueno que puedas ganar un poco más de dinero, pero yo creo que hay un propósito más grande que el hecho de que tú ganes más dinero. A lo mejor Dios te está poniendo en un puesto de influencia para que tú puedas compartirle a otras personas de Cristo. Si Dios te está llevando a las naciones, o Dios te está llevando a viajar o a trabajar en otro lado, Dios no te está llevando solamente por llevarte a un lugar o porque te tocó. Dios te está llevando por algo, pero solamente lo vas a entender cuando tú dejas que Jesús sea el protagonista de esa historia. Miren, esta historia pudo haber terminado de la siguiente manera, diciendo: no, la Marta se pasó de lanza. No, buenísimo los tamales y todo bien bonito, todo bien hermoso, bien padre, bien decorado, bien, no, lavó el sillón, no, hacendosa la Marta. Estamos de acuerdo que hubiera sido un buen final, ¿no? Lo que uno reaccionaría por consiguiente, pero no terminó así. Ahora, repito e insisto, no porque Marta fuera mala, sino porque Jesús en ese momento se dio cuenta de que lo que Marta tenía era puro afán y no una verdadera intención de servirle a Él. Y esta historia termina Jesús siendo el protagonista, diciendo: es que lo más importante, lo que yo quería es que tú me escucharas a mí. Y yo creo que Dios a muchos les está diciendo eso ahorita. A lo mejor el año pasado te afanaste mucho, te cansaste, es más, a lo mejor hasta llegaste a dar al hospital del estrés. A lo mejor llegaste a enfermarte del estrés. Y ahorita lo que Jesús te está diciendo es que sabes que lo único que yo espero de ti es que me escuches a mí. Y si te lo digo no es porque el esfuerzo no haya valido la pena, probablemente pudo haber valido la pena,
probablemente ganaste un poco más de dinero, probablemente llegaste a un puesto más grande, probablemente tuviste ciertas recompensas buenas por tu esfuerzo. Pero lo único que Jesús requiere de ti es que lo escuches, que escuches su propósito, que escuches lo que Él tiene para ti y que escuches todos los pasos que tienes que dar para cumplir la perfecta voluntad que Él tiene para ti. Solamente eso, dejarte discipular por Él, dejarte guiar por Él. Saben, no hay nada más satisfactorio que entender que alguien puede llevar las riendas de tu vida, y bien, ¿saben? O sea, porque cuando uno confía plenamente en Dios, Dios se va a encargar de que todas las cosas obren para bien en nuestra vida. Así que yo quiero que usted medite y piense en esas cosas que han provocado un afán, que han provocado una preocupación excesiva, que ha llevado a ustedes a humanamente sentirse mal, ansiosos incluso hasta con depresión. Que mediten esas cosas y piensen más que si vale la pena, porque bueno, eso es subjetivo, probablemente sí haya valido la pena para usted en ciertas cosas, pero más que eso, simplemente si fue necesario. ¿Sabe? Mi intención con esta prédica no es menospreciar lo que usted haya hecho, sino simplemente darnos una perspectiva diferente de cómo puede ser este año 2023. Usted puede escribir muchos planes y muchos propósitos y con mucho afán tratar de cumplirlos, pero ahora entiende que lo más importante es escuchar día a día a Jesús y a Dios y todo lo que Él tiene para usted día con día. Dios le va a ayudar en todas las cosas que Él tiene para usted. Porque sabe, mi deseo, mi intención o mi deseo para ustedes es que ustedes sean bendecidos. Me gustaría que todos pudieran estrenar un automóvil, todos pudieran estrenar una casa, que todos pudieran ser usados por Dios de manera impresionante, que todos predicaran, que todos hicieran cosas extraordinarias. Sabes, mi deseo es que ustedes puedan ser usados por Dios impresionantemente, que Dios los levante, los haga líderes de célula, ¿por qué no? Que se abran iglesias nuevas. O sea, mi intención y mi deseo es ese. Pero no hay que afanarnos, hay que dejar que Dios sea el que cumpla ese propósito en nuestra vida. Saben, tuvimos este viaje a GES, que les digo, fuimos 200 jóvenes a Ciudad Valles a compartir de Cristo. Y una joven se acercó muy angustiada. Me dice, es que yo no sé cómo hacer eso. O sea, yo no sé predicar, es más, o sea, ni siquiera sé a qué voy. O sea, yo nomás vi viaje, dije, pues con ganas. Y a 2,500, no, pues bruto. No me dijo eso, pero ella no sabía qué hacer. Es que es mi primera vez, o sea, yo nomás sé que vamos a ir a evangelizar, pero no sé qué debo de hacer. Y yo quiero serles bien honesto, tampoco yo sé qué es lo que debo de hacer. O sea, hay chavos, tenemos un grupo de evangelismo que esos cuates se les da así. Esos cuates le hablan a cualquiera y predican a cualquiera y lo hacen con una gracia impresionante. A mí se me dificulta, tal vez por mi personalidad, no sé, pero se me dificulta. Y yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es dejarte guiar por Dios. Tú párate enfrente de la persona y empieza a platicar, o sea, empieza a decirle de Dios, dile que Cristo lo ama, dile que Dios tiene un plan para su vida, dile estas cosas que son como que una base importante que uno tiene que decir. Empieza a decirlo, pero déjate tú fluir por Dios. Y saben, no hay nada, para mí fue tan satisfactorio ver a esa persona enfrente de personas que no conocía, compartiéndoles de Cristo. Saben, a veces ni siquiera es tan necesario tener tantos dones, talentos o habilidades o tener experiencia. Solamente necesitamos tener la disposición de dejar que Dios nos use y que Él se lleve la gloria después de todo eso. Solamente eso es lo único necesario. Por eso quiero invitarlo a que usted piense en esos propósitos sin afán y que empiece a pensarlos desde la perspectiva de lo que Dios puede hacer a través de su vida. Si usted no sabe, a lo mejor el hecho de ir al gimnasio más que ponerse más fuerte, a lo mejor ahí se va a encontrar con una persona a la que usted tiene que predicarle.
El hecho de bajar de peso, digo, por su salud y por cosas que también son muy importantes, pero a lo mejor va a ser la excusa para que una persona escuche de Cristo, piense que hay algo más que simplemente el resultado inmediato de lo que nosotros hacemos. Hay un fruto más importante, y eso de verdad nos va a quitar el afán.